Vamos a estar conversando con Sandino Asturias en los próximos minutos. Es analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que entre otros hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Un gusto saludarle. ¿Cómo le va, Sandino? Es un placer que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Janet. Un abrazo y bueno, aquí en toda la expectativa que Guatemala nos da y sobre todo en este proceso electoral, que básicamente creo que estamos en medio de unas circunstancias no solo por la batalla a través de la justicia y las cortes, sino a través de las urnas, como se dice aquí. Las elecciones tienen que tener y tienen un sistema autónomo, independiente, que se ha violentado con este amparo que realiza la Corte de Constitucionalidad, un amparo en el cual ellos no tienen materia. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano supremo para dirigir las elecciones y las juntas electorales son entidades autónomas ciudadanas. Por eso es que a pesar de la cooptación del sistema de justicia, de las cortes, del tribunal, del Ministerio Público, a manos del pacto de corruptos, a manos de la derecha, hubo una respuesta ciudadana importante y hubo una respuesta antisistema fundamental. El hecho de que el 18% de la votación haya sido voto nulo y el 12% para un partido progresista anticorrupción, nos está indicando la voluntad popular, la voluntad masiva del pueblo de Guatemala. Lo que se está haciendo con esta resolución es violentar la voluntad ciudadana, violentar el resultado electoral. Primero, la Corte no tiene facultades para conocer este tipo de amparos y los 9 partidos de derecha, de extrema derecha, que plantearon el amparo son los derrotados en este proceso electoral. Este es el proceso electoral sui generis, pero muy poderoso en cuanto a la voluntad ciudadana. Las 4 opciones de extrema derecha y derecha fueron derrotadas en este proceso electoral. Creo que esa es la gran noticia que tiene el país. Se violentaron normas constitucionales por una de las candidatas que no debería haber corrió y la población la mandó al 6º lugar. Eso es la voluntad ciudadana, ese es el poder ciudadano. Entonces, lo que estamos viendo es todas las maniobras típicas de la derecha para dar un golpe electoral, para no soltar el poder, para seguir en la corrupción, y la ciudadanía dio su voto, dio su voluntad, se movilizó para desterrar, descartar y desechar primero a los gobiernos de derecha, a todas las opciones de derecha, y segundo, para poner en la segunda vuelta a 2 partidos que no representan a la derecha, a 2 partidos progresistas, uno vinculado al gobierno, la una es Sandra Torres, y otro antisistema, anticorrupción, que representa Semilla. Ese es el panorama. Estamos en una crisis porque el hecho de haber introducido a las cortes nuevamente a que definan los votos del país, unas cortes, un grupúsculo de grupos de extrema derecha fascista, que son los que están hablando de fraude, creo que es muy importante identificar quiénes están generando esta desestabilización. Son expertos la extrema derecha fascista en generar este tipo de inestabilidades. El problema aquí es que tienen el apoyo de las instituciones cooptadas. Entonces, en resumen, estamos en el borde de una transformación nacional desde el voto ciudadano que está harto del sistema y que va hacia proyectos progresistas,
y que desecha y descarta a la derecha como opción de gobierno. Ese es el primer resultado. El segundo, derecha fascista, se organiza, dice, promueve la narrativa del fraude y lo que está haciendo es desestabilizando el país y desestabilizando las elecciones a través de las instituciones que ellos mismos cooptaron. Entonces, estamos en medio de la decisión de la sociedad definida en las urnas claramente frente a los que tienen el poder de cooptar el Estado y las instituciones corruptas que se van a defender para no entregar el poder. Entonces, esa es la circunstancia en la que está Guatemala el día de hoy. Ante esta conversación, profesor Sandino, quisiera hacerle una pregunta para ganar en claridad y también para conocer su criterio al respecto. Nuestra corresponsal Verónica Orantes nos informaba hace minutos, también trascendía desde espacios políticos en redes sociales, que lo que se está gestando en este momento en Guatemala es una especie de golpe electoral que podría ser una simulación o, digamos, un paralelo a un golpe de Estado en el país. Primero, ¿considera usted que en efecto estamos ante un golpe? Y lo segundo, de una situación así producirse, ¿dónde correspondería el poder y la decisión de frenarlo? El gobierno de Guatemala ha lanzado un comunicado a la comunidad internacional para pedirles que se abstengan de tomar posiciones y decir además de alguna manera que el gobierno respeta la independencia de poderes. Su opinión ante este comunicado del gobierno de Guatemala y también su criterio. ¿Es en efecto un golpe electoral lo que estamos viviendo? Así es, o sea, y encabezado por el gobierno. O sea, el gobierno no quiere entregar el poder, el gobierno se protege de opiniones de las misiones de observación internacional que él mismo invitó. Aquí toda la comunidad internacional, aquí tenemos misiones de observación de la Unión Europea, misiones de observación de la OEA, tenemos misiones guatemaltecas, observación nacional, todos coinciden en que el rumbo que está llevando el gobierno y los poderes fácticos que han cooptado las instituciones es llevarnos a que no se respete la voluntad ciudadana. Es decir, estamos en un punto donde cuando un país y sus instituciones no respetan la voluntad emitida en las urnas, eso sí se llama un golpe electoral. Y el tema aquí será qué tan fuertes sean las voces ciudadanas, los ciudadanos que votaron, los ciudadanos críticos. Se está conformando un frente amplio de apoyo a el proceso electoral, un frente amplio de todas las fuerzas progresistas que creen que se está fraguando un golpe electoral. A partir de esto, dejar en manos de las Cortes decisiones trascendentes, como por ejemplo tanto el escrutinio de los votos como inventar procedimientos que no están en ley, que es lo que ordenó la Corte, que en estos 5 días se volviera a revisar las juntas electorales, volvieran a revisar lo que ya revisaron y lo que ya se venció el plazo el viernes pasado sobre las impugnaciones posibles. Seguramente en esta semana vamos a tener este procedimiento extraordinario que inventó la Corte, que no existe en ley, volver a revisar. Seguramente habrá revisión de algunas actas. Se ha calculado que la inconformidad de actas alcance 0.5, es totalmente intrascendente, pero la narrativa del fraude está acompañando a las instituciones cooptadas para dar y no permitir que el voto de las urnas, ese voto de castigo tan claro, este voto antiderecha, anticorrupción, que se manifestó masivamente en las elecciones, pueda tener el poder político. Ese es el punto en los cuales estamos viendo resistencia de las instituciones que fueron cooptadas por el llamado pacto de corruptos,
y entonces llevarnos a un proceso de desestabilización total. El caos que ha generado la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que es ilegal, y las narrativas de fraude para volarse o tratar de cargarse el proceso electoral son evidentes. La derecha siempre arrebata, la derecha siempre desestabiliza. Cuando pierde las elecciones, peor. Entonces, sí tenemos que estar atentos, preparados y defendiendo sobre todo el voto ciudadano. El voto ciudadano habló muy claro y muy fuerte en la primera vuelta, tiene que haber segunda vuelta y ahí será todavía peor, porque todas estas estrategias de desestabilización, lo que están buscando y lo que están logrando al final, buscan quedarse en el poder, pero ¿qué logran? Que la sociedad los rechace con mucho más fuerza. Ha dicho usted la palabra clave, estar atentos ante lo que está sucediendo en este momento y también lo que políticamente comenzará a fraguarse ya con la segunda vuelta. Señor Asturias, qué bueno que estuvo con nosotros, le agradecemos mucho siempre por su enfoque, por sus análisis y por la información que aporta también a nuestro espacio. Un abrazo y muy buen día para usted. Un abrazo, que esté muy bien. Es un placer. Una pausa en esta agenda abierta de Telesur. Volvemos con más.